Luego nos vamos a acuerdo. Vamos a ver. No te digo que no, tampoco te digo que sí. Nos seguimos viendo aquí. Y nos comunicamos a través de redes. También. Sí. Entonces estamos hoy a 17 de febrero de 2025. Pues cuando lo dicen, es que no se ve, está muy chica la letra, aunque esté grande no la van a entender. Estamos en física biológica, semana 2 del trimestre 25 y o invierno. Física biológica. Física, ya mencioné previamente que la palabra física originalmente fue usada formalmente por Aristóteles para describir la naturaleza. Solo que Aristóteles lo hizo principalmente con una, ahora sí que por amor, ¿sí? Era filósofo, por amor al conocimiento, es lo que significa filosofía, amor o afinidad o gusto por el conocimiento. La física entonces es una forma de conocer. ¿Qué? La naturaleza. La conocemos a través de nuestra interacción con ella, a través de nuestros sentidos naturales. Pero como vimos la semana pasada, literalmente lo vimos, nuestros sentidos naturales pueden ser engañados. Por eso es que tenemos que buscar alguna forma en la que verifiquemos que lo que estamos viendo en la naturaleza existe en la naturaleza y no solamente una ilusión. Lo que ustedes vieron en ese ejercicio de la fotografía negativa, de la imagen negativa, fue una ilusión. Debido a cómo funciona, decimos hoy en día con base en la física, pero no aristotélica, sino la física moderna, cómo funciona la vista. Entonces la física moderna, que digo yo históricamente, vamos a poner aquí entre comillas moderna, que no es nada moderna, como ya mencioné, mi interpretación es que comienza a partir de 1543 con las revoluciones por Nicolás Copérnico. El de la foto. Bueno, representado en la foto, porque es una representación. Hay pinturas hay autorretratos de Copérnico, y hay otros dibujos que alguien más hizo de Copérnico, por eso que sabemos cómo era, además de que hay una reconstrucción a partir de sus restos óseos, una reconstrucción de su rostro, la cual había una reproducción de la reproducción, una copia de la reproducción en un museo aquí en la Ciudad de México, el cual ya no existe porque un antiguo presidente, bueno, muy antiguo, de hace algunos años, tuvo a bien desmantelar el museo. El museo era un museo padrísimo, yo lo conocí cuando era niño, cuando lo inauguraron en 1972, creo que fue 70-72. El Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad, o el MUTEC, que todavía están ahí el terreno, junto a los Juegos Mecánicos de Chapultepec. Actualmente México Tenochtitlan, ¿no? Algo se llama Aztlán, bueno, es más, ese museo estuvo ahí antes que el Papalote. El Papalote entonces era una fábrica de asbestos. Era una fábrica que contaminaba mucho, producía sustancias cancerígenas. El asbesto produce cáncer. Es por eso que se prohibió. Y entonces la empresa lo que hizo, ¿qué hago con el mazacote que tengo ahí de el edificio de la fábrica? Hicieron un museo. Sí, la verdad sí fue una idea muy positiva para la sociedad. Bueno, ese museo
¿Qué tiene que ver con Copérnico? Ah, sí. En ese museo había una efigie en tamaño natural de Nicolás Copérnico. Como se habría visto poco antes de morir, a los 70 años de edad. ¿Qué pasó con esa efigie? No sé, lo voy a tratar de averiguar quién se la llevó. Había una de Galileo también y otra de un... ¿qué habrá sido? Fue contemporáneo de Copérnico, nada más que mayor edad de Copérnico, también vivió en la misma época y vivió donde vivió después Galileo, Leonardo. Había una efigie de Leonardo también. Ahí estaban tres efigies, una de Leonardo, una de Galileo y una de Copérnico. Bueno, Leonardo da Vinci, porque nació ahí, en la ciudad de Vinci, al pie de los Alpes. ¿Él qué habrá hecho? ¿A qué se dedicó? Era aprendiz de todo y maestro de nada. ¿Sí? Algunos dicen este tipo de gente que hace muchas cosas y bien, porque hay mucha gente que hace muchas cosas mal. Les dicen polímatas o renacentistas. Sí, además de que vivió en el Renacimiento, realmente fue un renacentista. Si una persona de ese tipo hoy en día diríamos que sería un científico. Es que un maestro que ya falleció de la UNAM, profesor de la Facultad de Ingeniería, ay, se me fue su nombre, ya de mi estado, el mercado está peor. El maestro Torres, se apellidaba Torres. Aurelio Torres, Marco Aurelio Torres, maestro de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Él decía que la ingeniería es el arte de transformar la naturaleza, la cual no necesariamente requiere conocimiento de ciencia, ni de formalmente física, porque es el arte de modificar la naturaleza. Así lo definía un profesor de los mejores que ha habido, que hubo en el siglo XX en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. ¿Sí? Yo tuve la oportunidad de conocerlo en televisión, lo vi en televisión. Tenía un programa padrísimo donde él hablaba de todo. Era un renacentista en el siglo XX, ¿sí? Porque daba pláticas en televisión, pasaban por televisión, sobre ingeniería, sobre matemáticas, sobre astronomía, sobre viajes por el espacio. Era maravilloso, además muy ameno su forma de exponer. No estaba dando una cátedra y toda aburrida típica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Bueno, pues después de Copérnico, fue cuando salió el libro donde Copérnico, las revoluciones, dice que rompe con la idea que el mismo Aristóteles promovió, compartió. Él, que era filósofo, no era matemático, filósofos y matemáticos afirmaban que la Tierra estaba en el centro del mundo, así decían, y todo se movía alrededor de la Tierra. Ya eso hablamos la semana pasada. Pero eso también es otra ilusión. Entonces, el primero que formalmente y con base en herramientas matemáticas, descripciones matemáticas, sugiere fuertemente, decimos así en ciencia, strongly suggest. Así dice, un buen paper, así empieza. Sugiere fuertemente que las cosas son de una manera distinta. Fue Nicolás Copérnico. Él, con argumentos matemáticos, principalmente geométricos, sugería que la Tierra se estaría moviendo alrededor del Sol, igual que las demás estrellas errantes. Por cierto, también subí un video de las estrellas errantes a TikTok. Lo hago en TikTok, lo subo a YouTube, lo subo a Instagram y lo subo también a Facebook.
Entonces ahí pueden encontrar en alguna de las 3 cuentas varios videos que he mostrado, más donde he puesto algunas fotografías que he estado tomando de los planetas, en particular Júpiter y Marte, y cómo aparentemente van cambiando su posición en el cielo nocturno. Los antiguos observaban el cielo, que eran los astrólogos. Aristóteles no era astrólogo, pero sí, por ejemplo, Claudio Ptolomeo, Aristarco de Samos, Aristarco previo a Ptolomeo. Aristarco vivió aproximadamente en el año 300 antes de nuestra era. Ptolomeo publicó en el 150 ya de nuestra era el modelo previo, el que describe que todo se mueve alrededor de la Tierra, el modelo geocéntrico, en una obra que se llamó Síntesis Matemática. También era una descripción matemática, había toda una descripción matemática, también geométrica, para explicar cómo se movían todos los astros alrededor de la Tierra. ¿Y qué creen? Funcionaba. Permitía predecir la posición de los astros, de Marte, de Júpiter, de Saturno, de Venus, de Mercurio, de la Luna. Permitía predecir eclipses de Luna, eclipses de Sol. Con base en esos mismos eclipses, Aristarco sugirió que debería ser la Tierra la que estaría moviéndose alrededor del Sol y la Luna alrededor de la Tierra. Pero como no lo sentimos, no sentimos que la Tierra esté en rotación, pues no le creyeron a Aristarco. 1700 años después, en 1543, Copérnico retoma las ideas de Aristarco, las fortalece matemáticamente y sugiere en un librote como de 800 páginas, que todavía no acabo de leer, y además tengo que leer otras cosas también, que la Tierra tendría que estarle dando vuelta al Sol, igual que las entonces llamadas estrellas errantes: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Eran 5: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Solamente la Luna estaría girando alrededor de la Tierra. Por supuesto, tampoco le creyeron entonces, porque nadie siente que la Tierra se esté moviendo en rotación, que fue uno de los postulados que escribió Copérnico para explicar, ya hice si le dicen no en matemáticas, como en matemáticas estudiando biomatemáticas 2, que es cálculo, y en cálculo vemos el cálculo diferencial. El cálculo diferencial ayuda a explicar el movimiento de los astros. Para eso fue desarrollado por uno de los dos desarrolladores del cálculo diferencial, que fue después. Pero Copérnico en su texto dice que la Tierra debe estarse moviendo si yo fuera la Tierra, de derecha a izquierda, diríamos de oeste a este, para entonces ver salir de allá el Sol por el este. Si la Tierra rotara al revés, deberíamos ver el Sol salir por el oeste. Bueno, en Venus así se ve. Venus rota al revés. Ahora lo sabemos. Entonces, dice Copérnico que la Tierra debe tener 3 movimientos, no 1, 3, para poder explicar por qué vemos que el Sol sale y se mete, la Luna sale y se mete, las estrellas salen por el mismo horizonte de donde sale el Sol y se meten por el mismo horizonte por donde se mete el Sol después de pasar toda la noche. Pero no son los astros los que se están moviendo, es una ilusión, es lo que dice Copérnico. Nadie le cree, igual que Aristarco. La Tierra debe estar rotando, y además, si ven las fotografías que he estado subiendo a Facebook, estoy subiendo a Facebook, ahí tengo un álbum de fotografías que se llama El Nombre del Cielo.
He estado desde, me parece que octubre o noviembre, empecé a tomar fotografías porque ya se veían Marte y Júpiter muy cercanos los dos. Poco después de oscurecer, se ven cerca del horizonte, Bueno, hoy, si se asoman y no está nublado, van a estar aquí arriba, un poquito hacia el este, ya no sobre el horizonte. ¿Qué significa? Que están cambiando su posición. El que yo vea que en una noche se mueven de este a oeste se explica con la rotación. ¿Cómo explico que además al pasar los días o las noches ya no salen en la misma posición, sino que se van moviendo hacia el oeste? Pero al pasar de los días, a pasar de las semanas. Eso lo observaban los astrólogos desde hace 5.000 años, ya no solamente ahí está hasta 2000, sino los babilonios, los asirios, los sumerios, los mayas, los incas, todos veían el mismo movimiento de los astros en las noches, sobre todo porque no había contaminación lumínica. No prenden el alumbrado público, no había, por supuesto. Entonces, eso lo han visto los humanos y algunos lo han escrito y por eso sabemos que lo han visto desde entonces. Y todos interpretaban lo mismo, que se movía alrededor de la Tierra. Copérnico explica: el movimiento de una noche es por la rotación de la Tierra. El otro movimiento, junto con el movimiento raro de las estrellas errantes o astares planetes, como Júpiter, Saturno, Marte, Mercurio y Venus, se debe a que la Tierra, mientras está rotando hacia el este, también está cambiando su posición respecto al Sol mientras gira alrededor del Sol en el movimiento de traslación. Entonces la Tierra presentaría hasta aquí dos movimientos: el de rotación y el de traslación. El de traslación nos explica, por un lado, por qué los planetas van cambiando de posición día con día, no solamente en una noche. Y explica otra cosa, que si tienen cuidado y lo ven todas las mañanas o todas las tardes, dependiendo de su posibilidad, ¿por dónde sale el Sol? Por el este. Es casi una mentira. O es casi una verdad. No, todos. Es casi. Y se mete por el oeste también no es totalmente cierto. Porque el Sol sale por el este y se mete por el oeste solamente 2 días al año. Y es más, ¿qué carambas es un año? ¿Qué carambas es? ¿Mande? Pero eso fue hasta que le creímos a Copérnico, hace apenas menos de 500 años. Ya van a ser 500 dentro de 18 años. Dentro de 18 años se cumplen 500 de que Copérnico salió el libro de la imprenta. Antes no. Antes la Tierra está en el centro y todo se mueve alrededor de la Tierra, incluido el Sol. ¿Qué es un año? El año está descrito desde hace miles de años por los asirios, los sumerios, los babilonios, los egipcios, los fenicios, los mayas, que era un calendario perfecto, mucho más preciso y exacto, y afirmaban que la Tierra estaba en el centro. ¿Cómo se define el año? Pero las estaciones depende. Yo me bajo aquí en Metro One. ¿Cuántas estaciones? ¿Y de qué línea? ¿Del Metrobús o del metro? ¿O del que tenemos aquí en Iztapalapa, el cablebús? Sí, y los de Benito Juárez creen que es mejor la alcaldía Benito Juárez que Iztapalapa. Ellos no tienen cablebús. También tenemos trolebús elevado. Que chocaron, ¿no? Bueno, todo el mundo choca, son de chocar. Pero no tienen tráfico. Van solos. Bueno, a ver, todos estamos sujetos a accidentes y vamos a ver después que sí. Por eso hay que hacer las cosas con cuidado. Hay que hacer las cosas con mucho cuidado. Para eso sirve la física. Ayuda a reducir la probabilidad de accidentes, no los elimina.
posterior del accidente. Alguien me preguntaba sobre la bitácora el viernes pasado. Para eso la bitácora. Es una memoria donde vas escribiendo todo lo que vas haciendo. Entonces, ¿qué es el año? ¿Cómo los humanos supieron hace miles de años que existe el año? Si vemos salir el sol todas las mañanas o ocultarse todas las tardes, pero tenemos que hacerlo desde un mismo lugar para poder tener lo que llamamos un punto de referencia. Porque es lo que es una de las cosas que necesitamos para saber que lo que estamos viendo es cierto, no una ilusión. Puede ser con las estrellas. De hecho, actualmente se define mediante las estrellas, pero también el sol. De hecho, es tierra, sol, estrellas. Entonces he visto, bueno, que en las sombras, o sea, si tomo una foto cada día del año se ve un 8, así está. Ajá. Y si le tomas la foto al sol también. Ahora, Le llaman como eso es si lo ves en una sombra tomada siempre en el mismo lugar a la misma hora. O el sol tomado desde un mismo lugar a la misma hora. O lo puedes ver sin tanta parafernalia y tener que estar parado en el mismo lugar. Puedes, yo estuve viendo hasta hace poco, desde hace 30 años casi, un poco menos, en un mismo departamento de la ciudad. Y la ventana da hacia el poniente, hacia el oeste. Entonces, podía yo ver por dónde se ocultaba el sol, a mi vista. Y en el horizonte se ven los edificios que están de ese lado de la ciudad respecto al departamento donde vivía yo. Y yo lo que pude ver fue que el sol no siempre sale en el mismo punto, no en el este. Digo, normalmente se pone en el oeste. La terraza daba, el edificio daba hacia el este. Por eso de salirse en la madrugada o cuando va a amanecer para ver el sol en la terraza, de entrada no me gusta salir en pijama. Hay gente que sale a pasear al perro en pijama, no, yo me hice. No lo saco tan temprano. Entonces era más fácil ver el atardecer. Y lo que yo veía es que al atardecer el sol cambiaba su posición respecto a mi departamento y los edificios hacia el oeste de la ciudad. El sol cambiaba de posición. En el verano yo lo veía hacia el norte. En el verano lo veía hacia el norte y en el invierno lo veía hacia el sur. Y 2 días al año siempre salía por el, se ponía por el norte en el verano, por el sur en el invierno, y 2 días al año se ponía en el mismo lugar. ¿Qué días son esos? No, eso es otra cosa. Eso se debe a lo que luego vio Kepler. Kepler fue en 1609. Se llamó Nueva Astronomía. Nova Astronomía en latín. Astronomía. Por ahí me comí a Galileo. Me lo comí porque fue al año siguiente cuando publicó su libro. Lo voy a poner en latín que es más corto. No, es italiano, perdón. Vamos, lo puedes escribir igual en latín que en italiano. Sidereus Nuncius. Galileo Galilei, Johannes Kepler, Nicolás Copérnico. No, esos 2 días son alrededor del 21 de marzo, no es siempre exactamente el 21 de marzo, y alrededor del 21 de septiembre. ¿Cómo era, perdón? Sidereus
Sidereus nuncius. Les digo que mejor escuchen y no vean porque ni yo me entiendo. Sidereus nuncius. En español, el mensajero sideral o el mensajero de las estrellas. El de Kepler, nueva astronomía, nova astronomía. Bueno, a ver. 21 de marzo sale el sol y se mete en misma posición hacia el este y hacia el oeste. Bueno, le llamamos el equinoccio de primavera. ¿Por qué equinoccio? Se mete por la cara de no debería meterse. No es porque está a mitad del camino entre el norte y el sur, de donde se va en el invierno y a donde se va en el verano. Ahora, en el invierno llega una separación máxima del punto del equinoccio. Del 21 de marzo hacia diciembre, septiembre, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, hacia el sur. De marzo se mueve hacia el sur. Marzo, abril, mayo, junio, alcanza una separación máxima del punto donde veo que se pone el sol, alrededor del 21 de junio, y luego se regresa y pasa por el mismo lugar el 21 de septiembre. Y luego se sigue hacia el norte, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y alrededor del 21 de diciembre llega a la máxima separación del punto donde vi que se ocultó el 21 de septiembre. ¿En diciembre qué es? Invierno. ¿Y en junio qué es? No, verano. Tenemos donde se oculta el 21 de marzo, le llamamos equinoccio de primavera. Y coincide con que empieza a hacer calorcito más. Luego, más se sigue en junio hacia el norte. Hacia el norte en junio. ¿Por qué? Hay otra cosa que se explica y esa no la pone Copérnico en su libro. No solamente la Tierra, que ya es de los griegos, no fue Aristarco, sino que fue Eratóstenes. Alrededor del año 230 antes de nuestra era, 230 o 250 de nuestra era, calculó la circunferencia de la Tierra. Bueno, en realidad fue polar. La circunferencia polar, la calculó en aproximadamente 40 millones de unidades de medición actuales, porque él no la usó, no lo midió con estas unidades de medición actuales, porque no existían. Lo midió en medidas griegas, estadios. Revisen, googleen cuánto medía un estadio. Ahora, ¿qué es lo que midió respecto a un punto de referencia? Entre estos dos puntos debemos verificar, y no traje las reglas, pero siempre traigo, no salgo sin ella, no tengo una cangurera. Aquí está. En la guía, le daba con guía a la universidad, mi currículo, y ahí está la regla, me la tengo que llevar, se me olvidó. Creo que en Alzheimer está acá. ¡Casi! Me pasé. ¿Esto qué es? Es una cinta. ¿Y para qué sirve? Para medir qué. Decíamos que para poder saber que lo que estamos viendo es cierto,
y que reconocemos que los sentidos pueden ser engañados, todos ellos fueron engañados, porque todos nos engañamos. Ya salió el sol, ¿de dónde? ¿Salió? ¿De dónde? ¿Dónde estaba metido? No, pues está ahí. O sea, es una ilusión. Ni se mete ni se sale. ¿Sí? Al menos hace 5.000 millones de años. Desde entonces ahí está. Ahí está. ¿Ha cambiado un poco? Tal vez sí. Pero es una ilusión el que digamos, todavía, después de casi 500 años de Copérnico, debemos haber cambiado la forma de decirlo. Porque el sol no sale ni se mete. No sale ni se mete. Tampoco sube. No. Es una ilusión. Copérnico lo propuso, pero nadie le creyó. De hecho, también justamente era una de las partes que estaba bien, que se podría decir. Por ejemplo, la parte de lo que es Canadá nunca oscurece justamente por lo mismo, porque es una zona donde no exactamente nunca. Bueno, sí llega, creo que dura 2 meses. No, a ver, es lo que es. A ver, fíjense cómo lo dibujé aquí. Si esto fuera la Tierra y esto fuera la circunferencia polar, este sería ¿qué? El eje polar, porque está entre el polo norte y el polo sur, el eje polar de rotación. La rotación la propone Copérnico. Bueno, pero la Tierra no rota como estoy rotando yo aquí ahorita. La Tierra está inclinada, no lo puedo hacer porque me caigo. Digo que hay que evitar accidentes. Bueno, lo que sucede es que, fíjense, la Tierra está aquí, imaginemos que esa es su posición el 21 de junio. Y el polar, esta es la otra, este es el norte, este es el sur, y esto es el 21 de diciembre. Por cierto, en español los meses se escriben con minúsculas. Aunque son nombres, no son nombres propios. No, entonces se escriben con minúsculas. El 21 de junio está aquí en medio, aquí está arriba del sol. Oh, solecito, calienta un ratito. Hoy, mañana, toda la semana. Bueno, ok. Ahí está el sol. Y esa era la Tierra, su posición respecto al sol, ya de acuerdo a Copérnico, el 21 de junio y el 21 de diciembre. ¿Cómo lo dibujé? Lo que no cambia es la inclinación del eje polar. Quiere decir que la Tierra siempre está inclinada en la misma posición y así es como se va desplazando alrededor del Sol. El eje no hace esto. Bueno, sí lo hace, pero muy lentamente. Ese es el tercer movimiento que menciona Copérnico, que se observa, lo pudo determinar porque revisó, fíjense, todas las observaciones disponibles que él encontró por escrito, desde los sumerios, asirios, babilonios, o sea, 4.000 años antes, 4.000 años de acumulación de observaciones estelares del cielo, las revisó Copérnico para escribir su libro. Y llegó a la conclusión de que la Tierra tendría 3 movimientos: el de rotación sobre un eje, el de traslación alrededor del Sol,
el Sol estaría cerca del centro de ese círculo, es decir, que se movía en círculo, en círculos de traslación, y habría otra, dada la rotación y la esfericidad de la Tierra, de acuerdo a Eratóstenes, este eje, como él vio que las posiciones que describían los astrólogos del pasado a lo largo de miles cambiaban un poquito en algunos minutos de arco de la posición, porque las posiciones entre estrellas se miden en grados, como si fueran ángulos. Se usan medidas geométricas para medir la posición de los astros. Él se da cuenta que la posición en la que diferentes astrólogos a lo largo de los años describen a ciertas estrellas que todos veían varía un poco. Dice, bueno, debe haber algo que provoque que la veamos en posición diferente. Disparados desde la Tierra debe estarse bamboleando como un trompo, está rotando, pero como un trompo. Pero cuando un trompo pierde rotación, que empieza a bambolearse, ¿no? Él asume que este eje de rotación de la Tierra presenta algún tipo de bamboleo, que lo que hace es que viendo desde aquí, una estrella aquí, cuando se bambolea para allá el eje, pues, y vemos la misma estrella, pues va a estar en otra posición. Y es a esa que le menciona como el movimiento de precesión, y precisamente lo relaciona con las épocas en las que está la Tierra, vamos a decir, ese gran círculo de traslación alrededor del Sol lo divide en cuatro partes, en 4 cuartos, que serían la posición en junio, verano, la posición luego del verano que sigue, el otoño, el equinoccio de otoño, luego invierno, y luego para allá el equinoccio de primavera. Entonces él lo describe, este bamboleo de la Tierra conforme se va moviendo, lo estima principalmente en los equinoccios. Cómo se ven las estrellas desde esta posición y cómo se ven las estrellas desde otra posición a lo largo de cientos de años. Y ese se le llama el movimiento de precesión de los equinoccios. Precesión porque van cambiando ligeramente la posición de las estrellas. Ahora, observarlos, pues necesita uno vivir cientos de años. Y a menos que sean Lestat, ¿cómo? El vampiro. Está difícil que lo hagan. Nosferatu también. Bueno, entonces, estamos ante lo siguiente. Vemos todos los días algo que esto sugiere que es una ilusión, porque el Sol ni sale ni se mete. El Sol está aquí. Vemos como que sale y que se mete porque la Tierra está rotando. Pero esto necesitamos algo que nos diga que efectivamente lo estamos viendo es falso, no es real, es una ilusión. Bueno, fue Galileo cuando en 1610 publicó que había visto en su telescopio, no lo llaman telescopio, lo llaman anteojo. En el libro de Sidereus Nuncius, de clasificación dice anteojo, en italiano. Yo tengo el libro en español, lo pude conseguir en español. También lo conseguí en digital en inglés, y en ambos dice anteojo. Que de acuerdo a lo que Copérnico había, uno de los postulados que Copérnico había escrito en las revoluciones era que la Tierra y los planetas se mueven alrededor del Sol. Lo único que se mueve alrededor de la Tierra es la Luna. A diferencia de lo que decía Ptolomeo, no todo se mueve alrededor de la Tierra, solo la Luna. No todo se mueve alrededor de la Tierra. Bueno, lo que ve Galileo es cuando apunta su anteojo o telescopio hacia Júpiter, observa finalmente, después de varios días, que hay 4 estrellitas, le dice él. No le dice luna ni satélites, él escribe en Sidereus Nuncius, ustedes leen el libro, dice estrellitas o estrellas o estrellitas.
moviéndose aparentemente alrededor de Júpiter, porque las observa siempre en posiciones cerca de Júpiter, nunca se alejan de Júpiter, siempre se alejan un poquito, se regresa, se pasa al otro lado, se regresa, o sea, como si estuvieran moviéndose alrededor de Júpiter, como la Luna se mueve alrededor de la Tierra. Es una observación que se relaciona con la afirmación que hizo Copérnico de que no todo se mueve alrededor de la Tierra. Entonces no todo se debería mover alrededor del Sol tampoco. Podría haber movimiento de cosas alrededor de otras cosas, de astros alrededor de otros astros. Pero lo que hizo Galileo aquí fue publicar una evidencia indirecta. Evidencia es lo que vemos, pero a veces lo que vemos es falso. Bueno, le llamamos en ciencia evidencia a lo que está confirmado. Lo que hacemos es que tratamos de verlo varios. El problema es que a lo mejor todos estamos siendo engañados. Tenemos que buscar otra manera de confirmar que lo que estamos viendo no son ilusiones. Bueno, de alguna manera vemos que no son ilusiones. A eso le llamamos evidencia. Pero a veces la tenemos en la mano, la evidencia que nos demuestra la realidad. A veces no. A veces es indirecta. Indirecta. Que fue lo que hizo Galileo cuando vio las 4 estrellas moviéndose alrededor de Júpiter y no del Sol ni de la Tierra. Pero se relaciona con lo que había dicho Copérnico. Así que, a través de la evidencia indirecta, Galileo hace lo que se llama una inferencia. Infiere que lo que dijo Copérnico puede ser cierto. Es un descubrimiento o conocimiento por inferencia. Hay otros métodos. Está el que describe Arthur Conan Doyle, que usa a su personaje principal de sus novelas. ¿Quién es? Sherlock Holmes. Elemental, mi querido Watson, lo cual nunca está escrito en las novelas. Eso salió en las películas. ¿Sí? Él, supuestamente, el método de descubrimiento de los crímenes por Sherlock Holmes no es un método de inferencia, sino que él usa el método de deducción. Sí, busca la deducción de sus impuestos para pagar los impuestos. No, es otro tipo de deducción. Y hay diferentes métodos filosóficos para llegar al conocimiento de la naturaleza, que es lo que estamos buscando. Para eso necesitamos entonces verificar, y verificamos cuando medimos o realizamos la medición de cantidades, que fue lo que vimos parcialmente el viernes pasado, cantidades. Y les dije que revisaran en el sitio de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas cuáles son las cantidades que en ciencia hoy en día, en ciencia moderna, hoy en día usamos para verificar que lo que estamos viendo sea probablemente cierto. ¿Cuáles son las cantidades? La primera, la más básica, la más elemental, es la longitud, que ya la mencioné. La longitud, no, la longitud. La representamos así con la letra L cursiva y usamos unidades. Porque hablamos la vez pasada de los codos, ¿no? Hicimos hasta una muestra de codos que no son, igual no sirven mucho los codos. Bueno, a partir de este cálculo que hizo Eratóstenes de la circunferencia polar de la Tierra, pero ya con la unidad desarrollada, mencionada por los franceses después de la Revolución, ¿cuál es la unidad de longitud? El metro. Ya les dije con eso el tururú. Tampoco es, por supuesto, el metrobús. Cuyo símbolo es la M minúscula normal. Esta es cursiva, inclinadita. L minúscula, inclinada, longitud. Metro es la unidad.
para medir ¿qué? El espacio. Ya hablamos de esto, hay espacios de una dimensión, de dos dimensiones. Entre dos puntos encontramos un espacio de una dimensión y la podemos medir con un instrumento que esté calibrado con la escala de la unidad. Por cierto, esta como está hecho en México, no sé, Longyan 1M, me lo regaló un alumno del curso de matemáticas. Pero está hecho de acuerdo a lo que establece la Oficina Internacional de Pesas y Medidas. ¿Bien? Entonces debe estar calibrado, debe estar estandarizado. Bueno, aquí mide, me salió una longitud de más de 1 metro. Voy a poner 1 es hasta aquí es 1 metro y le sumo esto, tiene una longitud de aquí acá de 1.09 metros. ¿Por qué dejé ese espacio ahí? Es el error. El error, lo que trabajaban ustedes en el laboratorio, pero no fue con en espacios de una D, sino de 3D. Trabajaban volúmenes. El volumen es una cantidad que se produce, dijimos, cuando tenemos una longitud y esta longitud la desplazamos. Entonces ahora aquí tengo dos dimensiones. La cantidad se llama área, y la unidad es el metro cuadrado. Lo que medimos se llama superficie. Aquí dijimos que sería una línea recta, un espacio rectilíneo. Este espacio sería una superficie o 2D. Si este dijimos que lo desplazamos, ahí está. Ahora tenemos 3D y es un volumen. Y estas son las que llamamos cantidades derivadas. Las cantidades derivadas, de hecho, se forman cuando tenemos más de una cantidad relacionada, una cantidad relacionada con otra cantidad. Por ejemplo, aquí tenemos esta L relacionada con esta L, y aquí nos da la L cuadrada o superficie. L cuadrada. Para este que tenemos aquí, además tenemos esta L de acá. 1, 2, 3. Sería entonces L cúbica. De ahí que la unidad del área sea metro cuadrado y la unidad del volumen es el metro cúbico. Ese es el espacio. Y en el espacio pueden vivir ese es uno que vive ahí. Y este es otro que vive acá. Son dos que viven ¿en qué espacio? 1D. Bien. Bueno. Hablábamos del error. Hay un error instrumental. En este caso, de hecho, desafortunadamente, digo, como me lo regaló un chico que yo me la compró aquí, viene con dos sistemas de medición: el imperial y el internacional. El imperial, que ya no usa ni el imperio británico, es de origen británico. Todavía de repente usan algunas medidas, como por ejemplo para vender cerveza. Algunas cosas también 3/4. Pero ya no lo usan en Inglaterra, ni en Escocia, ni en Gales, ni en Irlanda del Norte. Para la cerveza sí te la venden en pintas. La pinta todavía se usa para vender volúmenes de cerveza en el Reino Unido. Pero en las carreteras usan los kilómetros. No, en las carreteras británicas usan kilómetros. ¿También aquí? Sí,
Pero si pasas el charco, el río Bravo, que ellos llaman Río Grande, Ya. ¿le llaman millas o tuyas? De ellos, de ellos, sí. Miles, hay, hasta hubo hay una anécdota de uno de los astronautas que fue a la luna. Le gustaba mucho jugar golf, se llamaba Alan Shepard. ¿Sí? Entonces, a escondidas, se llevó una pelota de golf y la parte de abajo del bastón, de esos de hierro, o de hierro, cuando se juega golf. Entonces, en el instrumento que usaban para tomar las muestras de las rocas lunares, desatornilló la pinza y le atornilló el fierro del bastón. Entonces, obviamente el traje no le permitía hacer la postura del golfista. Entonces, con una sola mano tomó su bastón improvisado de golf, dejó caer la pelota y ya se quedó. Y salió puro polvo. No le dio. En el segundo intento ya le dio. Se ve cómo le pega la pelota, estaba grabado con cámaras de televisión de aquel tiempo. Y entonces se ve, le golpea y dice miles and miles and miles. O sea, la pelota fue millas y millas y millas de distancia. Porque supuestamente ya las cosas se pueden hacer diferente que aquí. ¿Por qué? Bueno, regresemos a esto porque ya vamos a terminar nuestra sesión de hoy para continuarla después, pasado mañana. Bueno, el instrumento de medición, que en este caso le llamamos cinta métrica, para medir espacios de una de longitudes, está separado en rayitas. Esas rayitas son la ventaja que tiene el sistema internacional. El sistema internacional es decimal. Todas las proporciones de cada cantidad y cada unidad son fracciones o múltiplos de 10. La unidad es el metro y eso lo podemos dividir en 10 partes iguales. ¿Les llamamos? Vengan para acá. No, les nombramos decímetros. Los abreviamos como DN. No es mándame un DN, mensaje directo. No, decímetro. Eso sería 0. Un decímetro es 0.1 metro. Ese entre N no mejor le quito las rayas en que puse. Queda todavía más confuso. Pasemos el sur más hacia el norte. Ahí está. Bien. Podemos dividir el decímetro en 10 y pasaríamos a, si divido que lo dividí en 10 partes, si lo divido la décima parte en 10, pues sería 0.01 metros. Y eso es décimo centésimo. La centésima parte de un metro es un centímetro. Podemos dividir en 10, 0.001 metros. Y sería un milímetro. Podemos seguir dividiendo en 10 y en 10 y en 10 y en 10, pero entonces voy a tener que usar muchos ceros. Que uno que aquí calificamos con letras y no con números. No, pues parecería una boleta. No. Podríamos usar, por ejemplo, esto es la notación que llamamos científica o de potencia de 10. Esto es 10 a la menos 1. Este sería 10 a la menos 2. 10 a la menos 3. 10 a la menos 6. Es una millonésima de metro. Una millonésima de metro. No, micro.
micrómetro. Micrómetro. Un micrómetro es 10 a la menos 6 metros. Ya estamos en la magnitud de las cosas en espacio de 1, 2 o 3 dimensiones de las células. Las células y sus componentes están en el orden de 10 a la menos 6. Pasé de 10 a la menos 3 a 10 a la menos 6. 3 potencias, vamos a decir, o 3 órdenes de magnitud le decimos. 10 a la menos 9. Picómetro, ¿no? Un nanómetro. Ah, nanómetro, ¿no? Estamos en la escala de moléculas. Sí. Sí. Nanómetros. Las partículas que conforman a las cosas de las que están hechas las cosas de las células. Las membranas y los organelos, los ribosomas, los cromosomas y los demás somas. Bien. ¿Quiénes somas? Somos, no somos, digo, somos, no estamos dando física de eso. Esto es un espacio, lo que hay en el universo. Pero no es lo único que vamos y necesitamos medir. Hay otras cantidades que define el sistema internacional. ¿Cuáles son? ¿Sí descargaron el documento? Y si no, está en nuestro documento PDF de observación. No traigo dinero. Está hablando de pesos. No, no es peso. La masa. Masa. La masa. La de las tortillas. Y no importa si son de harina o de trigo. En todas podemos medir la cantidad de materia que hay para hacer tortillas. Y entonces hablamos de masa. Símbolo M minúscula cursiva. Unidad kilogramo. Símbolo K. No, kilogramo. El problema es, pues, los franceses postularon el gramo, pero era demasiado poquito, demasiado pequeño. Y curiosamente lo que empezaron a ver, bueno, para el metro la referencia es la Tierra, porque la Tierra tiene una circunferencia de 40 millones de metros. Podemos irnos para arriba. Tendríamos el metro, por arriba del metro tendríamos 10 metros o un decámetro, 100 metros o un hectómetro, 1000 metros o un kilómetro, kilo, kilómetro, kilo, kilogramo, 1000 gramos, 1000 metros. Pero ¿qué tanto es un kilogramo de algo? ¿Cuánto sería 1000 veces menos? Lo vamos a ver mejor el miércoles, ya con más calma, porque si no ya me pasé. Bueno, ya 2 minutos para terminar. Regresemos un poco al error. En el caso de la cinta está dividida en milímetros, no en metros. Si la revisamos, sí podemos encontrar el metro, desde aquí hasta acá, pero ¿qué número tiene aquí? No, estás viendo el otro. Me salió imperialista este. No le hagas caso a la gente naranja. Así, número rojo. 100. ¿100 qué? 100 centímetros. Pero ¿son las rayas más pequeñitas que hay? Hay rayas más pequeñitas, con menor separación entre ellas. ¿Cuáles son? Son los milímetros. Son los milímetros. Entonces, el error en este instrumento de medición de longitudes no está en los metros, no está en los decímetros, no está en los centímetros, sino que está en los milímetros. Entonces, yo en realidad lo que debo poner aquí es esto: metros, decímetros, centímetros, milímetros. Y voy a tener que mover la M más a la derecha, porque debo indicarlo así, como estaba en los matraces, pero para este caso 0.001 metros. Porque puede estar
una rayita para adelante, una rayita para atrás. Eso es lo que llamamos el intervalo de error en el instrumento, que es lo que está marcado en los vasos que usaron el día en el laboratorio, en el aula de laboratorio. Todo instrumento de medición de cualquier cantidad, las que miden masa, las que miden tiempo, símbolo T, minúscula cursiva, unidad, la unidad de tiempo, segundo, símbolo S normal, otra unidad de las básicas, masa, tiempo, temperatura, pero es la temperatura termodinámica, le llamamos temperatura, es T cursiva pero mayúscula. La minúscula es tiempo, la mayúscula es temperatura. La unidad, Kelvin, es K mayúscula. Y hay otras, está corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Son 7 las cantidades básicas. 7 cantidades básicas. Y combinando matemáticamente 2 o más de estas, surgen las cantidades derivadas. Todas ellas cuentan con instrumentos, se han desarrollado instrumentos para medirlas o calcularlas. Y todas ellas, entonces le debemos explicar el tipo de error. Hay el error estadístico, de ese haremos algunas actividades el próximo miércoles y veremos, decíamos, a ver, fulanito está aquí y sutanito está acá, o a lo mejor resulta que fulanito estaba aquí y ahora está acá. Esto sería la posición, vamos a decir 1, y esto puede ser la posición 2. Cuando un algo cambia su posición en el espacio, puede ser de una dimensión, 2, 3, n dimensión. Cuando cambia su posición, o lo vemos en posiciones diferentes, hablamos de movimiento. Y esto fue lo que estudió Galileo después y lo publicó en 1632 en el Diálogo sobre las nuevas ciencias, con lo que da lugar a lo que algunos dicen que fue la fundación de la ciencia moderna. Yo digo que fue en el siglo anterior, porque Galileo finalmente terminó trabajando en este fenómeno, el cual se relaciona con lo que publicó aquí, aunque no lo publicó por andar viendo estrellas, sino por andar viendo otra cosa. Está cambiando su posición en el espacio. Es un tipo de movimiento. Todo esto estaremos hablando la próxima clase. Por hoy terminamos.